y mientras va generando sus propios mecanismos de defensa, pues esa transferencia fisiológica le hace ser. La forma artificial de generar inmunidad pasiva es mediante sueros o gamma globulinas. ¿Cuándo ocurre eso? Sobre todo cuando nos encontramos, por ejemplo, con algunos animales ponzoñosos, venenosos, hormigas, avispas, abejas, ofidios, en fin. Todos estos, inclusive algunos procesos infecciosos como el tétanos, si se establecen a veces requieren de tratamientos un poco más heroicos, y entre ellos la administración de sueros o gamma globulinas. En el tétanos, por ejemplo, que ya es más raro con la vacuna, en los antibióticos, cuando ya está establecido el cuadro, cuando la toxina tetánica ya está difundida, no se puede contrarrestar con antibiótico. El antibiótico eliminará a la bacteria, pero no elimina sus toxinas. ¿Cómo se contrarresta? Con gamma globulinas. ¿No? Entonces, en los casos de picaduras por arañas, las que son muy venenosas, estas gamma globulinas, estos sueros inmunes, sirven para contrarrestar efectos. Pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. En la prensa habrán escuchado el año pasado, hace 2 años, de un lugar en el oriente donde abundaban víboras, llamaremos serpientes venenosas, y en los que por la distancia pues no había el suero antiofídico, que es una gamma globulina que se prepara en animales de laboratorio, caballos, burros, ovejas, en quienes se les administran dosis pequeñas y como respuesta el animal produce gamma globulinas. ¿Qué hace el hombre luego? Las retira, las prepara, las procesa como para que ya como medicamentos en frascos se las pueda suministrar. Esas son las gamma globulinas, ¿no? La inmunidad activa la hemos visto en forma natural a partir de adquirir una infección, ¿no es cierto? Pero la artificial la podemos generar con vacunaciones. Es decir, ¿qué hacemos con la vacuna, con la inmunización? Exponer al organismo, no de manera natural obviamente, de manera deliberada. Le estamos colocando, ya vamos a ver, microbios enteros, pueden ser sus partes, hasta fracciones de ácidos nucleicos, que van a simular una infección, una primera infección. ¿Qué hace el organismo? La conoce, genera su respuesta, y esta puede ser duradera, si bien puede tardar. La duración puede ser inclusive de por vidas, por ejemplo, hablamos de duración de años, o lo más importante, que para varios de estos procesos queda una memoria inmunológica. Eso lo han visto cuando han hablado de inmunidad natural, ¿no es cierto? O inmunidad adquirida. Entonces, eso es lo que procuramos con la inmunización, simular una infección para que el organismo aprenda a defenderse. Eso pasa con todos nos agarramos a ver un brazo, el brazo izquierdo o derecho, ¿dónde tienen cicatriz? ¿Derecho o izquierdo? El derecho, ¿no ves? Unos más grandes, otros más chicos, algunos casi no es notorio. Esa es la BCG, no nos preguntan para colocar. Parte de las políticas de salud, colocarnos esa BCG al nacer, para que en algunos casos, ¿qué hacen? Provoca una herida. Y esa va a cerrar solo. Las mamás que no estén informadas o el pediatra que falló no les comenta, pues se va a alarmar, por ahí le coloca pomadita de penicilina, algo, y no hace falta, cierra sola, por eso la cicatriz. En muchos es una depresión pequeña, en otros puede ser un pequeño queloide, en otros un puntito, pero ya nos hemos expuesto al nacer. ¿Qué se logra? Que la tuberculosis, que es prevalente en nuestro medio, no nos prenda tan fácil, ¿de acuerdo? Un esquema a través de cómo funciona la inmunidad innata, la inmunidad adquirida o adaptativa, con los mecanismos que ya los han visto, ¿no es cierto? Volver a hablar de lo que es la inmunidad, una interacción entre hospedero y el agente. Muchas veces la inmunidad se genera de manera natural, por ejemplo, con la varicela. ¿Cuántos han pasado varicela? Probablemente todos, ¿no? O la mayoría, algunos no, hasta que estamos mayores. Pero con esa varicela nos hemos infectado, un agente llegó al hospedero y basta esa primera infección para que nunca más se repita. Es más, a veces en un colegio, escuela, uno empieza con varicela y las mamás a propósito los llevan, lo juntan al niño con el otro para que cuando pequeño adquiera la infección, y eso saben ellas empíricamente que va a generar
una inmunidad duradera para la varicela. Que ya de mayores no se va a presentar igual, a lo sumo habrá un zóster, pero la varicela como tal no se presenta. En edades tempranas no es tan nociva como puede ser en edades mayores, por eso se procura esa infección. La inmunidad que se genera entonces va a ser diferente de acuerdo a la gente, de acuerdo a las características de esa infección. De pronto puede ser inmediata, inespecífica, no inducible o al revés, inespecífica, inducible, la vacuna buscamos eso, pero en algunos casos no hay memoria. La gripe, por ejemplo, la adquirimos cada año. Nuestro cuerpo, nuestro organismo adquiere memoria de esa gripe, del virus, de la influenza. Pero como el virus es capaz de mutar, de cambiar, es como si cada año se presentara con otra cara diferente. Por eso es que volvemos a infectarnos, volvemos a resfriarnos y pues pasamos y otra vez a esa cepa nos hemos inmunizado hasta que aparezca otra. ¿Cuándo es importante vacunar en estos casos? Para grupos vulnerables, o los muy pequeños o ya muy mayores, que ya tienen diferentes reacciones con algunas infecciones. A un adulto mayor, una gripe o un resfrío, pues puedes llevárselo al otro lado. Hay mortalidad por influenza. ¿Cómo se previene? Vacunándole antes de que tenga la infección como tal. Otra vez le estamos generando inmunidad antes de que sea necesario. Entonces, como concepto, si quieren, ¿qué será la inmunidad? La inducción de mecanismos inmunitarios mediante las vacunas, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hablar. Y paralelamente también puede ser mediante el uso, el suministro de anticuerpos, generando una inmunización así. En la inmunización activa, ¿qué hacemos? Tomar en cuenta como objetivos que, por un lado, la prevención y por otro, la erradicación. Eso, por ejemplo, con las políticas de salud, cuando éramos estudiantes, más o menos por los 80s, se empezaron a aplicar lo que se llama el programa de inmunizaciones. ¿Cuál es el objeto? No solo prevenir, erradicar algunos procesos. Uno de ellos, por ejemplo, se consideraba el sarampión. Se lo consideraba erradicado. Lastimosamente, como no todos toman el mismo cuidado, le ponen la misma seriedad, hay países donde han aparecido brotes. Eso se difunden y de vez en cuando aparece alguno que otro caso. No está erradicado. El objetivo es ese. La viruela, por ejemplo, se ha eliminado, se ha erradicado. Para mi generación todavía nos vacunaban en el otro lado para la viruela. Sin preguntar, nos inyectaban porque tenía sus efectos. Se ha logrado buena cobertura, ausencia de casos, ya no solo se previno, sino se logró eliminar la amenaza. La viruela, el virus de la viruela actualmente existe solo en laboratorios de tercer nivel o más, donde está como reserva, ¿ya? Pero se ha logrado eso. ¿Cómo? Con ese proceso de la inmunización activa, con el uso de las vacunas. ¿Qué vamos a utilizar entonces para esa inmunización activa? Les decía al comienzo, pueden utilizarse microorganismos vivos atenuados, microorganismos inactivos, componentes antigénicos de esos microorganismos o inclusive sus exotoxinas inactivadas. Con ejemplos, ¿no? Donde usamos microorganismos vivos atenuados, por ejemplo, para la famosa BCG. ¿Qué significa BCG? Bacilo Calmette Guerin, Calmette Guerin. Más adelante hay creo alguna gráfica con el nombre escrito, ¿ya? Les decía, esa BCG los colocan a todos. Pero que había sido un bacilo parecido al de la tuberculosis, pero no es el mismo micobacterio, pero que está vivo y que está debilitado. Por eso provoca una pequeña infección local suficiente para generar inmunidad en nosotros. No es plena, lastimosamente, si no ya no habría tuberculosis. Alguien puede tener la lógica, me dice, si a todos nos han vacunado, ¿por qué sigue habiendo? Por un lado, porque no todos se han vacunado. En área rural, por ejemplo, no a todos los llevan a atender a un puesto de salud o hospital. Nace en la casa, pues obviamente no va a recibir vacuna. Y muchos de los partos en área rural se dan en domicilio, por lo tanto, pues no están beneficiados de la vacuna. Otros ejemplos del uso de microorganismos vivos son estos, ¿no? La polio, sarampión, parotiditis, varios.
que utiliza microorganismos inactivos, con el Bacillus pertussis, que provoca perdón, la coqueluche. ¿Ya? Luego usamos componentes antigénicos con agentes como el virus de la hepatitis B o un bacilo como es el Haemophilus influenzae. Exotoxinas, les decía, las toxinas que provocan algunos microorganismos son muy agresivas, nocivas. Pasa con el tétanos, con la difteria. Entonces, valiéndonos de eso, se pueden inactivar esas exotoxinas de modo que el organismo reconozca su presencia, genera inmunidad, de modo que cuando nos exponemos de nuevo al bacilo tetánico o al bacilo de la difteria, ya no hace la infección. O es una infección mucho más pasajera, mucho más leve, y el organismo se puede defender mejor. No llegamos a esa etapa, ¿de acuerdo? Decía en la inmunización pasiva, entonces utilizamos anticuerpos, ¿no? Elaborados por otro organismo. El ejemplo de las inmunoglobulinas, de los sueros hiperinmunes, que se preparan con animales de laboratorio. A ver si alguien conoce el linaza, todavía se crían ahí animalitos al fondo, hay burritos, hay ovejas, porque sirven para preparar esto. Y la otra forma, la transmisión materna al feto por vía transplacental. ¿De acuerdo? La fabricación de vacunas ha ido cambiando. En resumen, se habla de que hay tres formas, ¿no? Podemos usar otra vez al microorganismo íntegro, así como hemos visto ejemplos, atenuado, debilitado, fragmentos del microorganismo, estamos por eso graficando en la nota, aquí está todo, ¿no es cierto? Fragmentos de este pueden ser proteínas de superficie, proteínas de su membrana, en fin, pero que sean capaces de inducir una respuesta de parte de nuestro sistema inmunológico. Y finalmente, su material genético, sus ácidos nucleicos. Eso es lo último. Eso es lo que se ha ganado, por ejemplo, con la experiencia del coronavirus, sobre todo. ¿Ya? Otra vez, los agentes podrán ser eso. Ya les decía, no, el microorganismo íntegro, pueden ser partes, inclusive partes de sus partes, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, toxinas, en esos casos se llaman toxoides. Las inmunoglobulinas, las antitoxinas, lo que decía, lo que se prepara en laboratorios de referencia. Las vacunas las podemos clasificar de esta manera entonces, otra vez, ¿no? Atenuadas, muestras inactivas, polisacáridos, conjugados bacterianos y proteínas purificadas. Todas estas, dependiendo del microorganismo, pueden permitirnos conseguir buenos niveles de protección frente a varios agentes. Vamos a ver después más ejemplos. Las vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Derivan directamente del agente que causa el problema, sea virus o bacteria, que deben generar una respuesta inmune que permita que la infección se replique en la persona que ha recibido la vacuna. Debe simular una infección. Pasa eso más frecuente con algunas. ¿Alguien recibió la vacuna para la influenza? Sí, o para el coronavirus al comienzo. Muchos, ¿no es cierto? Por el temor y demás. Y si hacen memoria, si no con ustedes, con alguien que conocen, varios de ellos han hecho un cuadro subclínico. Es decir, con la vacuna influenza sobre todo se ve, uno recibe la vacuna y es como si hiciera un resfrío, pero no tan aparatoso como es la infección habitual. A eso llamamos un cuadro subclínico, no con todo lo que tiene. Y eso es suficiente para mostrarnos que ha habido respuesta inmune y que cuando hay una nueva exposición, esa persona vacunada va a poder defenderse. ¿Ya? Por eso hablamos que eso debe generar una respuesta inmune similar a la que se logra con una infección naturalmente adquirida. Esa es la idea de la vacunación. Y en lo posible, la efectividad se logre con una sola dosis. Lamentablemente no ocurre con todo. En el caso de la influenza sí puede ser. Hay otras vacunas que con una sola dosis se logra una alta efectividad, alto nivel de protección, pero no con todas.
¿Cuál es el problema de estas vacunas con virus o bacterias vivas? Que tienen una duración corta porque requiere, como están los bacilos o virus vivos, debe conservarse adecuadamente, por eso es que pueden dañarse, inactivarse, o los exponemos a la luz, pues ese ya no sirve, ese preparado ya no es útil, ¿de acuerdo? Como ejemplos tenemos varios, tuberculosis, cólera, tifoidea, polio, varicela, etc. Entre otros, por eso en el etcétera están otras cosas. Las vacunas inactivas o muertes, ¿no? En las que logramos que la bacteria crezca y luego por algún método químico o por calor se logra que estas bacterias se mueran, ¿no? Estas, por lo tanto, no han de causar enfermedad, pero la exposición del organismo a estas bacterias permite que el organismo reconozca a la bacteria como agente infeccioso. Si se acuerdan de las respuestas inmunes con todo antígeno, ¿no es cierto? Y el antígeno puede ser, ya hemos visto, la bacteria íntegra, partes o inclusive fragmentos mucho más pequeños. La diferencia es que en estos casos se requieren dosis múltiples y generan en su mayoría una respuesta de tipo humoral. ¿Qué significa? Producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas específicas, eso sí, para estos procesos. Los ejemplos los vemos ahí abajo. No tómenlos en cuenta para su examen. Luego están los otros tipos de vacunas, ¿no es cierto? De subunidades recombinantes, polisacáridas, vacunas combinadas. Con los ejemplos, cuando se utilizan polisacáridos, por ejemplo, esa meningococo 23 valente significa que se utilizan 23 componentes de 23 cepas diferentes de neumococo. ¿Cuáles? De las muchas más que hay algunas que se relacionan más, por ejemplo, con la meningitis. Eso nos interesa prevenir. Entonces, pues como si utilizara esa 23 valente, todas las cepas que están vinculadas con casos de meningitis. Hay otras vacunas que pueden tener algo menos, las más frecuentes, por decir, en Estados Unidos, pero se prefiere usar algo que sea más amplio y de aplicación mayor. Luego la vacuna contra el meningococo, ya saben cuál es, ¿no es cierto? Una Neisseria, que igual buscando sus serotipos A y C, sobre todo los que tienen más relación con la meningitis por meningococo. En las vacunas que usan conjugados bacterianos van a estar las vacunas para el hemófilos y influenza tipo B. Hay una vacuna para el neumococo heptavalente, ya por su nombre nos dice cuántos tendrán. Si es hepta, 7 nomás, ¿no es cierto? Pero igual en ciertos medios tiene ya conocida su comportamiento epidemiológico, se pueden lograr aislados cepas más frecuentes y han visto que no habían sido 23 suficientes, sino solo 7. Entonces no deja de ser algo menos limitado en cuanto al otro, pero todavía. O lo que habían visto, no hacía falta usar los dos serotipos de meningococo, no solo porque el C es el más virulento, ¿cierto? Entonces eso permite prevenir el problema, pero también asumiendo ciertas limitaciones. Y lo que decíamos, ¿no? Proteínas purificadas a partir de sus exotoxinas, en el caso de la difteria, tétanos, o la tosferina. ¿De acuerdo? ¿Qué se espera de las vacunas con todas esas consideraciones? Que la mayoría se dice que van a utilizar ya fragmentos de ácidos nucleicos. Las vacunas con ADN, dicen, son más fáciles de preparar, más económicas y lograrían lo que algunos hablan, una inmunidad de mucha mayor duración. Eso nos interesa a todos, ¿no es cierto? Luego hay vacunas con vectores recombinantes. ¿Qué son estas vacunas en plataforma? Creo que hay alguna gráfica. Es como si utilizaran un otro microorganismo que va a transportar una parte de la vacuna, ¿no? Entonces, igual estas, al usar esa plataforma como vehículo, van a permitirnos que genere el sistema inmune una reacción suficiente y efectiva para prevenir algunas enfermedades. Es decir, ¿por qué se habla de ese futuro? Que estas que utilicen ácidos nucleicos son las que se irían imponiendo.
Y ha pasado con el coronavirus. Si se acuerdan, aparecen publicaciones ahí sin autor en las redes, por ejemplo, en el sentido de que las que utilizaban ADN recombinante o fragmentos de RNA, si alguien ha leído, la China, por ejemplo, tiene otro mecanismo, la vacuna rusa otro mecanismo, y se dice que eran las menos efectivas. Las otras utilizaban ácidos nucleicos, la Pfizer, la Moderna, la que nos han colocado acá, inclusive la Johnson, que se basan en nuevas tecnologías, que con el coronavirus, que se ha logrado acelerar algunos pasos. Normalmente, si se acuerda alguno de lo que se decía, ¿no?, en la primera ola, ¿cómo hacíamos? Conseguir una vacuna con las normas vigentes hasta entonces podía tardar años, porque había que hacer pruebas biológicas de primer, segunda, tercera línea, y lo último que hacía era hacer pruebas en humanos. Algunos pasos por la necesidad se han acelerado y nos han mostrado que sí, había efectividad. Por eso es que estas vacunas con ácidos nucleicos o fragmentos se pueden preparar más rápido. En los hechos eso ha pasado. En la primera, segunda ola del coronavirus, como médicos nos veíamos atados de manos. ¿Qué más le damos? Sabiendo que es un virus que con antibiótico no se trata. Se aparecieron ya para la tercera ola las primeras vacunas, y si se acuerdan, hasta peleábamos con ellas en mi hospital, poco más nos agarramos a golpes para demostrar quién era más importante, en otras palabras, porque quienes estaban en primera línea éramos unos en relación a otros, ¿no? Pues ahí hemos aprendido algunas cosas como para ver, ¿no es cierto?, lo que les decía, utilizar, por ejemplo, un microorganismo inocuo para transformar fragmentos específicos. O sea, no necesariamente vamos a colocar, como en el caso de los microorganismos vivos o atenuados, uno que provoque la infección, sino otro que sabemos que es inofensivo, pero que nos va a servir para transportar lo que nos interesa como componente del agente que nos interesa prevenir, ¿no es cierto? Entonces, por eso las acepciones, y a ese virus inocuo se lo considera una plataforma o un vector, se entiende, ¿no es cierto? No necesitábamos, pasa con muchas cosas, muchas bacterias hacen de vectores de algunos virus, o al revés, se pueden hasta, se dice, fagocitar virus, van a leer en la parte que corresponda. Entonces, esas particularidades las utilizamos para qué. Si conocemos sobre todo que hay virus inocuos, lo utilizamos como vehículo al cual insertamos un fragmento de RNA o del DNA de este coronavirus. El virus, como está vivo, es inofensivo, ha de llevar fragmento, nuestro organismo reconoce eso y se ha generado la inmunidad que nos interesa, duradera. ¿De acuerdo? Sí, ese es el mecanismo, por eso habla de ejemplos, ¿no? La vacuna contra problemas que son serios. Una infección por virus ébola es altamente letal, su mortalidad es muy elevada. Las infecciones contra el coronavirus nos han enseñado, les decía eso, ¿no?, que se podían utilizar vectores. Entonces, la diferencia con el tipo clásico de vacuna es que estas tienen menos plazos en tiempos para desarrollarse. La experiencia nos ha enseñado en los años anteriores, ¿no? Otra vez la gráfica donde utilizamos una fracción del microorganismo, no todo, ¿no es cierto? A eso llamamos subunidades antigénicas. Cada microorganismo es antigénico de por sí, pero que hemos aprendido que no necesitamos ver a todo el virus para decir que hay riesgo. El organismo puede detectar fracciones y eso es suficiente para generar inmunidad, ¿de acuerdo? Inclusive con fragmentos más pequeñitos de sus ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Esto nos habla, ¿no es cierto?, de la particularidad, de la facilidad de usar estos ácidos nucleicos otra vez para abreviar sobre todo tiempos, para saltar etapas, saltar pasos, de modo que inclusive podamos buscar la prevención no solo de problemas infecciosos, sino problemas como el cáncer. Y sí, cuando escuchamos de cáncer, los médicos nos alarmamos y el paciente mucho peor, se puede dar un tiro.
porque es sinónimo de un problema serio. Algunas se pueden prevenir, de hecho ya ocurre con el cáncer de cuello uterino, muy vinculado a la infección por papilomavirus, por el agente infeccioso. Con las vacunas para el papilomavirus podemos indirectamente prevenir casos de cáncer de cuello uterino. Si han escuchado, las damas aquí son jóvenes, en colegio tal vez les han ofrecido, aquí la carrera de enfermería ofrecía la vacuna gratuita, un tiempo. Requisito, alguno, ¿no? Edades, no relaciones sexuales, porque debían estar expuestas, y va más allá. Inclusive con esta vacuna ya no solo se las ofrece a las damas en otros países, sino también a los varones. Si bien en el varón el riesgo de cáncer es mucho menor, puede haber cáncer de recto, cáncer en genitales, la idea de prevenir la infección es para que el varón no sea un vector indirecto del virus, ¿no es cierto? Porque como se transmite por contacto sexual, para muchos la lógica es admisible. No solo prevenir en las damas, que son las que están más afectadas, sino en quienes van a llevar la infección a las damas. Entonces son lógicas que nos permiten encarar los problemas de salud de otra manera en base a lo que vamos aprendiendo, a lo que se ha podido aprender con el coronavirus y a lo que se ha podido ver en el sentido de mejorar la preparación de vacunas. Nos vamos un poco a la historia, tenemos algo de tiempo, un gráfico de las primeras formas de administrar vacunas. Esto es la variolización que se hacía. Si se dan cuenta, al niño lo están agarrando en celarios para que no se mueva y el médico le está provocando, si quieren, unas erosiones, excoriaciones. A propósito, se llamaba variolización, en las cuales ponía en contacto el agente. De ahí viene el término de vacuna. Vamos a ver, ¿no? Había lugares donde las infecciones eran muy frecuentes. Y este Jenner, imagínense, este Edward Jenner para 1796, hace sus observaciones, registra cosas, y veía un grupo de gente que no se enfermaba con algo que era muy frecuente, como era la viruela, ¿no? Había un grupo de gente, granjeros, ordeñadoras, que estaban en contacto con un agente que en las vacas provocaba también lesiones en las ubres. Eso era la vacina. Entonces, producto de esas observaciones que hace, de que las granjeras nunca adquirían viruela en relación al resto de la población. Y a partir de eso él plantea esa posibilidad, ¿no? Generar una respuesta inmune a partir de la exposición al agente de la vacuna. ¿Dónde? En la piel, donde más se prepara. Esa es la escarificación, lo que veíamos en el gráfico anterior. Si quieren rasparle la piel, provocarle una escara, una excoriación y colocar ahí el preparado. Resultado, inicialmente, que es indignante, ¿no? Que al niño o a alguien le hagan eso, en fin, pero en el tiempo se ha ido imponiendo y pues se ha logrado conseguir que Jenner, a través de contactos, sus observaciones sobre la viruela bovina, nos ha enseñado a prevenir la viruela, que era un problema, un azote importante hasta no hace mucho, hasta los 60, 70. Pues les decía, algunos nos han vacunado todavía para la viruela, ya no es parte de los estudios. Y luego en la historia aparecieron otros, ¿no? Les decía, aparte de Jenner para ese año, cuando Noel Pasteur y Koch, entre el 80 y 85, 1800, en sus observaciones describen las características de algunas infecciones y cómo se podían prevenir estos problemas, ¿no? Igual por esa época, von Helming, Kitasato prepara las vacunas contra difteria y tétanos. Imagínense, más de 100 años atrás. Seguimos, ¿no? Algo importante era Jonas Salk, que consigue una vacuna para la polio. ¿Cuál es la diferencia? Que es la polio que se utilizaba por vía parenteral, había que inyectarla. A diferencia de la que hizo más adelante Sabin, algunos años más tarde, que era una polio por vía oral, la que actualmente se utiliza. Pero esta polio parenteral, la antipolio, es la que se ha vuelto a utilizar en algunos lugares porque ha mostrado tener un rendimiento mejor que la antipolio oral.
para nuestros niños cómodo, ¿no? Que le demos gotitas, les han dado a ustedes, igual a un poco de nacer, a los meses, en relación a que los papás vean que al niño lo están inyectando, ¿no? El resultado inicialmente es el mismo, pero en ciertas condiciones la antipolio parenteral resultó ser mejor. Luego Enders, que se desarrolla la vacuna contra el sarampión por los 60, parte de esa historia. Enders otra vez cuando mejora la vacuna para el sarampión, Hilleman produce la vacuna para la parotiditis, ruso descubre la vacuna para la rubiola. A partir de esas experiencias que se van mejorando, preparando, con lo que hemos visto, otro apellido es Nilsson, ¿no? Que tiene importancia con el hemófilos, la varicela, el neumococo, años que aparecen, si bien lejanos, en la historia de la medicina más recientes, ¿no? Hablamos de unos 50 años, 49, digamos, que hay la vacuna contra el neumococo, importante por la meningitis, sobre todo causada por neumococo, ¿no? Y si se fijan, algunos apellidos se reiteran. Ese Hilleman otra vez, ¿no? Con hepatitis, ese Nilsson, ya mejorando la vacuna para el hemófilos influenza tipo B, que es causante también de una meningitis importante. Para el 92, la hepatitis tipo A. El 2005, más reciente, 20 años atrás recién, imagínense la vacuna para el virus del papiloma humano, el que les decía vinculado con el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque hasta entonces, hablaremos de la facultad, unos 5 años antes de esto, se hizo un trabajo grande con colegas del Japón que nos han dejado aquí material para tomar muestras y mandárselas. Algo habrán servido para que tomábamos muestras de genitales de damas, y eso había que mandar selladitas y demás identificadas, para que a partir de eso se encuentre ese vínculo entre el cáncer de cuello uterino con la infección por papilomavirus. Ya les decía, habitualmente este que provoca verrugas. ¿Cuál nos interesa? El que provoca la verruga genital. Y de esos, varias de las cepas en la clase van a ver más adelante, tienen relación con cáncer del cuello uterino, que es dramático en las mujeres. Vemos en etapas más tempranas cada vez. Entonces, su prevención no voy a tener tanto tiempo. Es importante, los resultados los veremos seguramente en el tiempo también. Ustedes ya los van a ver. Las vías de administración de las vacunas son estas, ¿no? Oral, subcutánea, intramuscular, intradérmica. No hay otras maneras, por si acaso, hasta ahora. Se entiende cada una de estas por sus ejemplos, ¿no? La oral, pues, la que le vamos a dar a tomar, diferenciar estas. Las subcutáneas levantamos la piel, debajo la colocamos diferente a la que es intramuscular, vamos a ver cómo se coloca. La intradérmica, que debe estar en el espesor de la piel. Esta vacuna, la BCG, por ejemplo, debe ser intradérmica. Por eso las diferencias en nuestras cicatrices. Por ahí alguien un poco entrenado nos colocó subcutánea y por eso se han hecho heridas más grandes, las cicatrices mucho más, pues, más notorias, ¿ya? En cambio en otras no. Y las dosis por eso mismo, en el espesor de la dermis es como si lográramos un abón, se llama, lográramos que se hinche la piel. Las dosis mínimas, ¿no es cierto? 1/10, 1/100 de mililitro. Las jeringas pequeñitas y una parte. Les decía, la vía intradérmica debe estar en el espesor de la dermis y epidermis. El ángulo en que se coloca, dicen que varía, no solo para enfermería, nosotros también colocamos vacunas. En la subcutánea varía un ángulo de 45 grados porque llegamos a colocar debajo de la piel, ¿no es cierto? Y en la vía muscular, ángulo de 90 grados porque debemos incidir y llegar a músculo. Lo que les decía, ¿no? Los ángulos en los que se aplican las diferentes vacunas. Los lugares donde aplicamos las vacunas. Se puede colocar, no todo lo intramuscular se hace en deltoides o en los glúteos, también puede hacerse en el músculo vasto externo, sobre todo, que es más grande. En los niños, de la misma manera. Y esto es un recordatorio, les decía, la BCG en la derecha ya es un convencionalismo, es decir, eso es lo que
Los programas de vacunación quedan. La triple viral se coloca en el brazo izquierdo, la pentavalente en el muslo derecho, la antihepatitis y antiinfluenza en el muslo izquierdo y la antineumocócica generalmente también en el muslo derecho. Este es un esquema de vacunación inicial, hay varios, vamos a ver otros. Simplemente quiero que se acuerden de que hay lo que decíamos hace rato, vacunas de dosis única, vacunas de dosis múltiples, vacunas que requieren inclusive refuerzos, ¿ya? No todas se aplican en niños. Y lo que se llama este programa ampliado de inmunización es vigente por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud hace 50 años. Igual, relativamente reciente, ¿no es cierto? 3 años después recién en las Américas y en Bolivia desde el 79, es decir. Por los 80, cuando estábamos en el lugar de ustedes, hemos sido parte de campañas de vacunación que habían acá, que usábamos cualquier forma de acercarnos a la gente para convencerla de que vacune a sus niños. Ya, como anécdota, nosotros hacíamos música, nos íbamos al alto con nuestras cosas y a tocar, la gente curiosa se acercaba y alguien le hacía el discurso de las vacunas, en fin, para motivarnos, y muchos sí, iban a traerlos o tenían sus niños, bueno, y no teníamos insumos. ¿Qué hacíamos? Un bombo grande servía de mesa, un guardapolvo como mantel, sí teníamos los demás en cadena de frío y a colocar vacunas. Ha servido para lograr coberturas. ¿Con qué objeto? Disminuir mortalidad por infecciones prevenibles como son el sarampión, tosferina, las más frecuentes por entonces. ¿Ya? Algunas de estas dejan secuelas. El tétanos puede ser mortal, la difteria puede ser mortal, la polio deja secuelas físicas. Hay gente, cada vez menos porque se vacuna, que por ejemplo la van a ver con problemas de ambulación, un miembro más corto que el otro, en fin, por la polio. ¿No? Y es algo que obviamente influye a nivel familiar, individual y colectivo, entonces se puede. Para el 79 se comenzó eso y 20 años después se ha mejorado, si quieren, ese programa, porque todo esto es gratuito. La OMS suministra vacunas sin costo, la mayoría de estas, porque es parte de programas de apoyo. ¿No? Se ha mejorado, dice el país de segunda generación, como sumándole a estos problemas que se previenen con estas campañas de vacunación, otras por problemas que han sido frecuentes, lo que hablamos, hemófilos tipo B, hepatitis B, la parotiditis, la rubeola, ¿no? Los programas han mejorado. Este es un esquema de salud que lo traigo porque lo aplican en Estados Unidos, que difiere del nuestro, ya, porque aquí incluye niños y adolescentes, pueden ver por allá, en fin, se ha mejorado, pero nuestras, este es otro, este creo que es de México, pero que ya más o menos lo copiamos. Este se entiende, ¿no es cierto?, qué vacuna, qué problemas incluye para prevenirlos, la frecuencia de su administración, los refuerzos, las vías inclusive, ¿no es cierto? Este es un buen técnico para acordarnos. Si bien ya no hay esas campañas como antes, es bueno que estén enterados, porque ustedes van a ser quienes amplifiquen la información. A ver, a la Gamita o a Joel, que se acerque un familiar tuyo con su bebé, tiene que ser 1 año, ¿qué le toca? ¿Qué le va a decir? No sé, andar al centro de salud. Algo tenemos que responderle, ¿no es cierto? Decir, a ver, ya ha recibido, que es una triple viral, ya ha recibido la pentavalente, sí, cuánto, ya le toca, en fin. Podemos ayudar, orientar a la gente a mejorar el manejo de las vacunas, ¿de acuerdo? Esto ya es nuestro. Esto, si bien es de Santa Cruz, más o menos se aplican estos esquemas como recordatorios. En los centros de salud van a ver esto, ¿no? Al ingreso, como para que la gente se oriente y diga, bueno, mi hijo ya tiene, que si los 2 años va a tener, le toca la triple viral, ¿no? Sarampión, rubeola, parotiditis, en fin, en función a lo que nos... Esto de la fiebre amarilla como tema lo van a ver, no solo es para niños, por si acaso,
sino cuando vamos a trasladarnos a un lugar tropical donde hay el mosquito que transmite la fiebre amarilla, debemos vacunarnos 10 días antes. Si alguien no ha salido de La Paz, no conoce los yungas, por lo menos más allá de Coroicó, hay que pensar en eso. Hay que ir a buscar la vacuna, ¿para qué? Para prevenir. Y la protección es de 10 años o de por vida. Es decir, no solo es para niños, por si acaso. ¿Ya? Creo que hay algún cuadro más allá. Otro esquema nacional de vacunación, este ya es del Ministerio de Salud, donde incluye eso, ¿no es cierto? Vacunas inclusive para adultos, la difteria, tétanos, sobre todo en quienes, en mujeres. En el campo les decía, las mujeres tienen sus partos en domicilio, las condiciones no son las adecuadas y ellas se exponen a infecciones por tétanos. Por lo tanto, es importante prevenirla y sí hay que vacunar e insistir. No es lo mismo que en la ciudad alguien que no sale de acá, viene a su seguro, tiene su atención en la seguridad social e insiste, quiero vacunas. Ya, pero no es tan importante porque va a tener el hospital. Se supone que ahí manejamos las cosas de otra manera. Pero no está de más esa vacuna por algunas circunstancias. Se ha incluido, les decía, dentro de ese PAI ampliado, antiinfluenza estacional, ¿para quiénes? Para adultos mayores sobre todo, ¿no? Porque se presenta población, grupos de riesgo. ¿Qué es importante en las vacunas? La bioseguridad. En práctica se han visto qué es la bioseguridad, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra definición, pero tiene que ver con un manejo adecuado de las vacunas. Es decir, no solo es hablar de vacunas, sino tener en cuenta que el manejo debe implicar criterios mínimos de bioseguridad. No solo para cuidarnos nosotros, sino también para que un manejo adecuado de las vacunas permita que la población esté mejor protegida. Volviendo al ejemplo que les decía, ¿no? Las campañas había, y estando acá entendíamos esto de bioseguridad, no todos. Después habían campañas donde veía uno, y aún hasta ahora, cuando hay campañas para la vacunación de perritos, ¿han visto cómo manejan sus vacunas? No sé, ¿no es cierto? Si no se conservan adecuadamente, les estamos colocando agua. No estamos usando la vacuna, porque no es resistente a todo esa vacuna, como vamos a ver. ¿Qué busca esto entonces? Mejorar la manipulación de los equipos, el uso de las cajas de bioseguridad, el uso adecuado de las agujas que vamos a utilizar junto con las jeringas. Por criterios de bioseguridad han visto, ¿no es cierto?, la eliminación de desechos es importante, entre ellas las jeringas y agujas que son un riesgo. Les decía, el uso adecuado de las jeringas, manejar adecuadamente las áreas de vacunación, los ambientes mejor si son exclusivos. Eso ocurre en servicios de salud, no se vacuna en cualquier lado. En los hospitales hay un área específica para vacunar, ¿no? Diferente ya en un consultorio donde se maneja de otra manera, los pediatras manejan vacunas, pero deben conservarlas adecuadamente. La cadena de frío se llama ese proceso en el que se conservan las vacunas de modo que se mantengan sus capacidades o sus cualidades, que se mantenga esa capacidad inmunitaria, ¿de acuerdo? Y eso es importante desde la fábrica, si se llama así, desde el laboratorio que produce la vacuna, hasta el último nivel donde se va a aplicar la vacuna. La conservación más apropiada es esta. ¿Qué la conseguimos dónde? En un refrigerador, ¿no? Ahora, el refrigerador que utilicemos debe ser exclusivo para vacunas. ¿Por qué? El de nuestra casa, si quisiéramos conservar, constantemente se abre, se cierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, la temperatura de repente pueda superar los 8 grados. ¿Eso qué hace? Le va a restar efectividad a la vacuna. Entonces, mejor si son exclusivos para eso. ¿Dónde veíamos esto? En área rural. Yo estaba haciendo provincia en una región tropical. La tentación era grande, no tenía refrigerador, de colocar ahí junto con las vacunas, además no ocupaban todo, en un lugarcito, colocar que se mis alimentos, ¿no? Porque debemos garantizar eso. El almacenamiento, transporte, les decía, deben ser respetados para mejorar
las calidades, las cualidades o conservar las cualidades de las vacunas, ¿no? Entonces, esos son termolábiles, por lo tanto, si la temperatura es mayor a 8 grados, puede ser que pierda efectividad. Algunas serán más sensibles al calor, a la luz del sol, por ejemplo, y si las hemos expuesto, como dicen, ¿no?, ya no va a devolverse esa cualidad, así las volvamos a conservar. Es a tener en cuenta cuando las manejemos. ¿Qué nos facilita ese manejo de la cadena de frío? Los termos, aunque no se ve muy bien. Estos son como cajas cuadradas que permiten manejar un cierto tiempo, tienen, ¿qué les digo?, llamaban pesitos, ¿no?, la caja térmica, y alrededor como envases de plástico con agua congelada para poner hielo. Con eso garantizábamos esa cadena de frío. Otro es otro modelo, esta es la que veíamos más acá, creo que todavía lo tenemos en Bolivia, y esta es la cadena de frío desde el productor. Imagínense, ya sea por la vía que llegue al usuario, en todas ellas debe conservarse esa cadena de frío. Hay almacenes centrales grandes a nivel nacional, luego los regionales, luego los locales, hasta que llegue al final, ¿no es cierto? Entonces, ese vacunador debe tener la certeza de que la vacuna está como se la produjo. De otro modo, estamos engañándole a la gente. Algunas consideraciones respecto a algunas vacunas, la vacuna contra el papilomavirus, por ejemplo, en quienes se aplica a mujeres de 3 a 26 años, en varones, para algunos lugares, ¿no?, entre 13 a 21 años, en quienes no han completado dosis, en fin, ciertas condiciones. Hay dos tipos de vacuna, una es la Gardasil, que son 3 dosis, la otra es la Cervarix. Esas son las que manejan las cepas que están más vinculadas con el cáncer de cuello uterino, no para todas las cepas de papilomavirus, que son más de 100, ¿ya? Dependiendo de del tipo de vacuna, alguna nos protege contra 4 o 5 cepas, y otra para más cepas, ¿de acuerdo? Una cuestión importante era lo que les decía, ¿no?, que no hayan iniciado relación. La BCG, lo que les decía, para prevenir la tuberculosis, sobre todo en recién nacidos. Es un liofilizado de este bacilo, ahí se puede leer cómo se escribe el bacilo Carmet-Guerin, así se pronuncia, es francés, ¿no? Bacilos vivos a partir de cepas, no del Mycobacterium tuberculosis, que es el que causa la tuberculosis, sino de una otra micobacteria, como es Mycobacterium bovis. Pese a que usamos la BCG, nos dicen que todavía hay muertes por tuberculosis, y en nuestro país todavía es dramático. Sigue habiendo, hay un programa de control de tuberculosis que todavía hace esfuerzos para bajar el número de afectados, pero pues cuesta, ¿no? Otras consideraciones después de la BCG, respecto a quienes deben recibirla. No es una protección absoluta, les decía. Algunas consideraciones respecto a las cicatrices que se producen, en fin, los esquemas. Son frascos que vienen con varias dosis. El liofilizado en práctica se escuchaba, ¿no es cierto? ¿Cómo era, Joel? Era la respuesta a lo que era la nevera, ¿qué materiales contiene? Claro, el liofilizado se conserva en congelación, inclusive. No un preparado ya que podemos tenerlo en la cadena de frío de 2 a 8 grados. La dosis, les decía, como es intradérmica, 1/10 de mililitros, recordando dónde debe estar, ¿no es cierto? Luego la vacuna para la hepatitis B, importante para nosotros porque nosotros somos personal de salud, deberíamos recibir la servicio, ¿no? Luego personas con problemas renales, las que requieren transfusiones, luego las que están en lugares donde hay hacinamiento, ¿ya? Porque hay varias formas de transmitir, hay varias presentaciones, frascos con 20, 10 dosis, en fin. Les decía, la vacuna contra la polio y la pentavalente que se administran simultáneamente. Con esa frecuencia, a los 2 meses les damos a los niños, 2, 4, 6 meses, a los 18 y a los 4 años, lo que estaba resumido en ese cuadro, ¿no es cierto? Otra vez esa pentavalente más el antipolio, que incluye la pentavalente 5 agentes, ¿eh?
pues se llama pentavalente. Y lo que les decía, algún lugar ha incluido como una hexavalente, incorporándole el antipolio parenteral. ¿Ya? Diferencias con las que buscamos eso, ¿no? Los márgenes de protección que logramos, por ejemplo, son importantísimos, por lo menos el 85% es alto, en algún caso el 100%, son márgenes muy importantes. Y esto nos muestra lugares donde se utiliza esta vacuna para el diagnóstico de un área coloreada que sí está protegida, pero frente a un área muy extensa que no. Si bien el cuadro es de hace unos años, pues es algo que como médicos nos motiva a decir, ¿por qué no a los demás? ¿Por qué no todos? ¿No es cierto? La vacuna de la fiebre amarilla, les decía, es el mosquito que transmite la fiebre amarilla, mucho tiempo ya tiene, imagínense, y lo que se hace es utilizarla como hay un elevado número de casos, en quienes van a exponerse a las zonas endémicas, se llama, donde hay la vacuna, donde hay la infección. Hay el vector, hay la infección, por lo tanto se considera que es zona endémica. Y Bolivia está dentro de esas, todavía hay casos. Es mejor prevenirla porque es un cuadro muy importante, aparatoso, con mortalidad elevada, entonces mejor no llegar a eso, ¿no es cierto? La frecuencia, algunos dicen una sola vez, otros dicen cada 10 años. Son periodos largos como para quien vive en una zona endémica, se haga nomás colocar cada 10 años, ¿no? Nosotros que vamos a ir de vez en cuando, tal vez podemos espaciar esto. Una sola dosis, 0,5 ml, es poquita la cantidad, si quieren, no duele mucho, vamos a hacer propaganda. La hepatitis A es una infección que se adquiere, por vía oral, entonces igual, hay grupos de riesgo donde se puede utilizar. Es bien diferente la hepatitis B, lo van a ver en el transcurso de las clases, ¿ya? Lo que les decía, el uso de la difteria, vacuna para difteria tétanos en embarazadas sobre todo, 5 dosis se les administra y que las protegen toda la vida. Tiene su frecuencia, ¿no es cierto? Cuando logramos convencerlas, la captación, de luego un mes y medio después de la primera, 6 meses después de la segunda, un año después y un año después. Y con eso las 5 dosis. ¿En quiénes es importante? En área rural, mujeres de área rural sobre todo. Esa es la labor nuestra, convencerles. Tienen que vacunarse. Si va a tener parto en domicilio, con más razón. ¿De acuerdo? La del neumococo, les decía, la 23 valente, todos esos serotipos incluyen. ¿Por qué se llama así la 23 valente? 23 serotipos, los más frecuentes, los más virulentos, que se conocen en algunos lugares. ¿Ya? La vía, en fin, algunas consideraciones, junto con otros agentes en los programas de inmunización de todos los países casi. La vacuna para el meningococo utiliza otra vez lo que veíamos, los serotipos A, C, decía César. Y allí están todos los serotipos que hay. Entonces, algunas utilizan hasta 4, otros solamente 2 y otras solo 1. Por eso nos habla las diferencias de lo utilizado para el tipo A o C, la bivalente A y C, la tetravalente con todos estos grupos y la conjugada. Entonces, algunas diferencias de acuerdo a la epidemiología de cada país, no es la misma en todos. Por eso hay esas. Alguien diría, ¿para qué tantas vacunas? ¿No? Pues cada país maneja criterios epidemiológicos con los que conoce más o menos qué cepas están prevalentes. Entonces ahí por ejemplo, una para el neumococo 23 valente también debe costar mucho más que una que maneje 7 serotipos. Entonces basta de repente con los 7 serotipos para nuestro país. Hay la diferencia, ¿no? Porque los pediatras ya han hecho parte, si alguien tiene niños o hermanos pequeños, van a ver que los pediatras son los que suministran vacunas, pero a diferencia de los programas, ellos cobran y facturan caro. A veces uno dice, tengo dinero, pues no importa gastar para los pequeños, cuidar a los míos, pero no es necesariamente la mejor conducta, ¿de acuerdo? Otra vez las vías de administración, dosis, en fin, de cada vacuna. La vacuna contra la rabia no es parte de los programas, pero es igual, es un cuadro muy serio que se puede prevenir tanto en los reservorios como son los animalitos, perros y gatos, como en nosotros cuando estamos en contacto.
¿no? Una vacuna que se prepara, en este caso han visto, con células humanas, ya no bacterias, una variante, ¿no? Otra, la antirrábica que se utiliza para animalitos es la que utiliza virus inactivos, ¿de acuerdo? ¿Dónde se crían los virus? En embriones de pollo. Es una vacuna que se prepara en el INLASA, por ejemplo. No necesitamos comprar de las pocas vacunas que se hacen en Bolivia, muy pocas, las que contemos por la mano. Esto sí se prepara en el INLASA. Había un profesor de la cátedra que tenía que ver con eso, sigue trabajando en ello, el doctor Bolaños, hay que reconocer eso. Y bueno, el esquema varía dependiendo de la exposición. No hay una de 3 dosis, luego hay otras 2, finalmente una de refuerzo. Es lo que actualmente se utiliza. Antes se utilizaban 14 dosis, ahora son 5, ¿no? 3 dosis diarias y luego unas de refuerzo. Algunas consideraciones para la vacuna para el Haemophilus influenza. Igual, si se dan cuenta, la conservación más o menos coincide, la vía, también coincide. Algunos mitos sobre las vacunas, ¿no? Que hay que descartar, que las vacunas son tóxicas, sobre todo con el coronavirus. Circula, ¿no es cierto?, información que dice que nos han hecho daño, que van a aumentar los casos de cáncer. Son mitos. Tendría que ser una publicación seria que nos demuestre estas cosas. Y hay varias de esas consideraciones que la gente a veces maneja, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos ocupemos de decir, pues no es así. Que, por ejemplo, que la triple viral produce autismo. He escuchado lo mismo de las vacunas para el coronavirus, que podrían a largo plazo provocar autismo. ¿Y quiénes no hemos vacunado a niños? Entonces nosotros ya no, ¿no es cierto? Varias de estas consideraciones que hay que eliminarlas, ¿de acuerdo? Yo me recuerdo de esas épocas cuando hacíamos esas campañas. El grupo que les decía se llamaba así, no tocábamos siempre así, esto es de una entrada universitaria. El grupo así se llamaba, Marajata se llama Semilla Sana, y éramos parte de esas campañas. Listo, nos acaba, muchachos, gracias por su atención.